Hola chicas y chicos, buenas tardes. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Estamos viviendo épocas de cambio, pero confianza porque todo va a salir bien, se los aseguro. Bueno, tratando de ver cómo podríamos ir ganando tiempo en este largo tiempo que ha pasado sin poder tener clase, se me ocurrió que esta vez podría ser una buena forma. Vamos a retomar desde la materia de remuneraciones y vamos a hacer unos pequeños ejercicios y voy a ir mostrándoles cómo ir avanzando con ello. La idea es que nos vayamos comunicando y me vayan diciendo si se entiende o no se entiende, ¿ya? Así que vamos manos a la obra, pues a ver qué pasa, ¿ok? Ya. Lo primero que tenemos que tener a la vista cuando vamos a trabajar en remuneraciones son los parámetros de la misma. Por ejemplo, cuando decimos parámetros estamos pensando en que para octubre de 2019 la UEF del 31 de octubre era de 28.065,35 pesos. El tope imponible es de 79,2 UF. Si multiplicamos el valor de la UF por el tope imponible nos da 2.222.776 pesos. Y hay que anotar el 7% del tope imponible que nos da 155.594. ¿Ya? El tope de la gratificación legal garantizada, que es 4,75 ingresos mínimos mensuales partido por 12, nos da que es 301.000, que es el valor del ingreso mínimo actualmente, dividido por 12, un tope máximo del ingreso mínimo que es de 119.146 pesos. Recuerden que la gratificación legal garantizada es un 25% del sueldo base. Esto lo tienen ustedes también en el documento de datos previsionales que de Previred que les entregué en una de las últimas clases, ¿ya? Esto más la tabla de impuestos es lo que uno necesita para poder liquidar una remuneración. Teniendo, digamos, ya claro cuáles son las estructuras de remuneraciones, perdón, cuáles son los parámetros de remuneraciones que vamos a utilizar en el mes que vamos a liquidar, ¿ya? Cuando vamos a liquidar tenemos que fijarnos en la estructura de remuneraciones. En toda empresa hay una estructura de remuneraciones, ¿ya? Acá vamos a asumir, por ejemplo, para este pequeño ejercicio, que vamos a partir de la siguiente estructura. Vamos a tener un sueldo base de 380.000 pesos, una gratificación legal, un bono de producción de 100.000 pesos, una colación de 3.000 pesos diarios y una movilización de 2.000 pesos diarios. Esta persona que vamos a liquidar va a estar en AFP Cuprum, que cotiza un 11,44% del imponible. En salud va a estar en FONASA, que cotiza un 7% del imponible. Va a tener contrato indefinido y una jornada de trabajo de lunes a viernes de 45 horas semanales. Entonces, con esta estructura de remuneraciones y con los datos de remuneraciones que ya les había mostrado, vamos a liquidar la remuneración de octubre, pensando, digamos, en cuánto tenía que recibir esa persona en octubre, ¿ya? Ya, acá tenemos, ¿cierto?, el cálculo de la liquidación. Trabajé con los datos de octubre porque yo les entregué a ustedes los datos previsionales de octubre. Por lo tanto, para que no tuvieran complicación de andarlos bajando nuevamente y siguieran trabajando con los mismos y pudieran revisar, es que trabajé con octubre. Más adelante, cuando logre entregarles los datos de noviembre, vamos a trabajar con noviembre. Entonces, en este caso, vamos a liquidar la estructura de remuneraciones que les acabo de mostrar anteriormente de octubre. Entonces tenemos liquidación de octubre y vamos a separar, ¿cierto?, haberes y descuentos, ¿ya? Va a ser una estructura bien básica. Todas las empresas se manejan con distintos formatos para sus liquidaciones porque no hay una ordenanza al respecto que especifique cómo debe ser. Acá le vamos a dar un tratamiento estrictamente contable de haberes y descuentos. Si ustedes comprenden bien esto, van a estar en condiciones de comprender cualquier liquidación que se les presente por delante. Entonces, vamos a liquidar esto. En primera instancia tenemos un sueldo base, que si la persona trabajó los 30 días, vamos a colocar 30 días. Como decía, la estructura que tenía 380.000 pesos mensuales, colocamos en la columna de haberes 380.000 pesos. Después tenemos una gratificación que es el legal, que es el 25% del sueldo base, que serían 95.000 pesos. Un bono de producción de 100.000 pesos. Una colación que era de 3.000 pesos diarios. Ahí lo importante, porque les indiqué la jornada, porque nos vamos a ir al mes de octubre, vamos a ver cuántos días hábiles tuvo octubre de lunes a viernes y nos vamos a dar cuenta que tuvo 22 días hábiles. Si multiplicamos esos 22 por los 3.000 pesos nos da 66.000 pesos de colación, lo mismo con la movilización que era 2.000 pesos, 44.000 pesos de movilización.
por si no lo recuerdan, yo les comenté que en remuneraciones todos los meses tienen 30 días, por lo tanto, independientemente de que octubre tiene 31 días, ¿cierto? Si la persona trabaja el mes completo, le anotamos 30 días. Ese es el motivo. Cuando nosotros completamos todo lo que son los haberes, o sea, no hay nada más que pagar a la persona, no hubo ningún otro haber, algún bono que hubiera sido, digamos, no sé, algún bono, por ejemplo, de algún aguinaldo o algún beneficio especial que tuviera la empresa a pagar, significa que no parecía, digamos, lo que yo les mostré como estructura, significa que esos son todos los saberes. Por lo tanto, ahora, como recomendación, siempre es importante, una vez que tenemos listo la parte de los saberes, antes de entrar en los descuentos, ¿ya? Es identificar cuál es el total imponible de la liquidación y cuál es el imponible. Yo acá tengo, ¿ya?, el total imponible. Nosotros por definición dijimos ya que el total imponible era la sumatoria de todos los haberes que constituyen remuneración. Esto significa que sumo todo lo que es todos los haberes, ¿ya?, menos aquellos que nosotros ya tenemos definidos que no son remuneración, como la colación, la movilización, los viáticos, etcétera. Si yo sumo eso y total imponible, ¿cierto?, en el ejercicio que estamos haciendo, me da 575.000 pesos. Y aquí, chicos, una regla. Cuando el total imponible no supera el tope imponible de 2 millones y tanto que ya les mencioné anteriormente, el total imponible y la remuneración imponible siempre van a ser iguales. En cambio, cuando el total imponible te suma, por ejemplo, 3 millones y medio, la remuneración imponible inmediatamente llega solamente hasta el tope de los 2 millones 200 y tantito que vimos antes, ¿ya? Una vez teniendo claro eso, ya sabemos que para efectos previsionales, ¿cierto?, vamos a utilizar nosotros solamente ya la remuneración imponible, que en este caso, como no se supera el tope, son equivalentes la del total imponible y la de la remuneración imponible. Entonces, comenzamos con los descuentos. Tenemos que calcular FP, que la persona, como dijimos, estaba en Cuprum. Cuprum cotiza el 11,44% de la remuneración imponible, que como dijimos antes, era la sumatoria del sueldo base, la gratificación, el bono de producción. Dejamos fuera la colación y la movilización porque no son remuneración. Eso me da 575.000 pesos. Si a eso le calculo el 11,44%, me da que para la FP esa persona cotiza 65.780, que lo colocamos en la columna de descuentos. Después, como la persona es FONASA, cotiza el 7% de su remuneración imponible, y eso me da 40.250. Como seguro de cesantía, que es el 0,6%, ¿cierto?, que lo calculamos sobre la remuneración imponible también, eso me da 3.450. El seguro de cesantía también tiene un tope, pero el tope viene a ser, digamos, como si la persona tiene una remuneración, un total imponible que supera de los 3 millones y tanto. En este caso no ocurre, así que por eso que el 0,6% de los 575.000 pesos me da 3.450 pesos. Y el impuesto, ya esta persona, como llega solamente a un total imponible de 575.000 pesos, que cae en el primer tramo de impuesto, que va entre 0 y 600 y tantos mil pesos, ya el primer tramo queda exento, por lo tanto no paga impuesto. Y no habiendo más descuentos que efectuar, ya cerramos, hacemos los totales, sumamos aquí todos los haberes. Aquí si sumamos todo, eso me da 685.000 pesos. Después sumamos todos los descuentos, eso me da 109.480 pesos. Calculo el líquido neto, que es los haberes menos los descuentos, me da 575.520 pesos. Como no tengo, por ejemplo, carga familiar, que debería colocarla acá, que yo les dije que no se recomendaba colocarlo en el cuerpo de la liquidación, ¿ya? No hay nada, porque yo no les informé que tuviera cargas familiares las personas. El líquido neto sería igual que el líquido a pago, por lo tanto la persona recibiría ya a pago 575.520 pesos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió? Bueno, en la medida que ustedes vayan repasando, digamos, o haciendo por ustedes mismos los cálculos, más claro les va a quedar. Y si tienen alguna duda, me la comentan, ¿va? Vamos a pasar ahora a una situación con un poquito más de complejidad.
porque vamos a colocar una remuneración más alta que no va a tener FONASA, va a tener ISAPRE, ¿ya? Y además que sí va a pagar impuestos. Así que pongan atención, ya yo les voy a ir diciendo despacito y de a poquito cuáles son las operaciones matemáticas que están involucradas, que no son complejas, ¿ya? Si el tema es sencillamente ir comprendiendo qué es remuneración y qué no es remuneración y aplicar lo que hemos ido viendo o lo que ya vimos en la última clase. Acá tenemos otra estructura de remuneraciones. Como pueden ver, el sueldo base ya es más alto, son 850.000 pesos mensuales. También tiene una gratificación legal garantizada, que es el 85%, que es el 25% del sueldo base. Tiene un bono de producción, en este caso de 200.000 pesos diarios, una colación de 3.000 diarios, igual que el caso anterior, una movilización de 2.000 pesos diarios, igual que el caso anterior. Ahora va a estar en la FP modelo con un 10,77% de la remuneración imponible, pero la persona va a estar en ISAPRE, ¿ya? Con una cotización, ¿cierto?, pactada por ella de 6,5 UF. Va a tener un contrato indefinido, pero esta vez no de lunes a viernes, sino que de lunes a sábado, también con 45 horas a la semana. Y comenzamos a liquidar entonces, ya también octubre. Ya la persona trabajó los 30 días de octubre, por lo tanto, tiene 30 días trabajados, por lo tanto, si su sueldo base son 850.000 pesos, sueldo base 850, también con nuestra estructura de haberes y descuentos. Después, en gratificación, sabemos que es el 25% del sueldo base. Pero ojo, ¿por qué? Porque la gratificación legal tiene un tope, que ya vimos cuando hablamos de los parámetros. Y el tope de la gratificación legal son 119.146 pesos. Eso significa que como máximo podemos pagar hasta esa cantidad. Y en este caso, ¿cierto?, en este caso, el 25% de 850.000 pesos son 212.500. Nos pasamos del tope. Por eso colocamos solamente 219.146. Después colocamos el bono de producción, que son los 70. La colación, en donde contamos cuántos días hábiles hay de lunes a sábado, que en este caso son 25. Lo multiplicamos por 3.000, me da 75. En movilización lo multiplicamos por 2.000, me da 50.000. Y antes de pasar a los descuentos, tal como en el caso anterior, ¿cierto?, es conveniente armar el total imponible y la remuneración imponible. Total imponible es la sumatoria de todos los haberes que constituyen remuneración. Eso me da 1.169.146. Como no se pasa del tope imponible, el total imponible y la remuneración imponible son idénticos y sobre eso empiezo a trabajar. Por lo tanto, AFP modelo 10,77% me da 125.917. Salud ISAPRE 6,5 UF. Multiplico la 6,5 por el valor de la UF del 31 de octubre y me da 182.425. Después el seguro de cesantía, que es el 0,6, ¿cierto?, del total imponible, lo calculo y me da 7.015 pesos. Y me toca calcular el impuesto. Ahí vamos a ver una situación especial. Cuando se trata de remuneraciones que ya son altas y pagan impuestos, debo armar ya la remuneración tributable. Cuando son bajitas a simple vista me doy cuenta que no van a pagar impuestos, pero cuando ya se pasan del 1.000.000 de pesos, ya tengo que empezar a revisar. Por lo tanto, tengo que confeccionar la remuneración tributable para saber si queda sujeta a pago de impuestos o no. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En este caso, entonces, vamos a tener que calcular la remuneración tributable con la fórmula que yo ya les mostré y les enseñé en la clase. Tenemos total imponible menos la FP, el descuento de FP, más el descuento de salud, más el descuento del seguro de cesantía, más el descuento que se le hace a la persona por APB, que es el ahorro previsional voluntario, que en este caso la persona no tiene. Por lo tanto, reemplazamos los valores. El total imponible, 1.169.146, menos el descuento de AFP, que sabemos ya que es 125.917, más el descuento de salud. Y aquí, ojo, ¿por qué? Porque las 6,5 UF de la persona, ¿cierto?, a nosotros nos daban un total de 182.425.
Pero la ley nos dice que lo máximo que yo puedo descontar es el 7% del tope imponible. Y en nuestros parámetros colocamos que el 7% del tope imponible son 155.594. Por lo tanto, para efectos tributarios, en salud solamente podemos rebajar 155.594 más el descuento del seguro de cesantía. Eso me da un tributable o una remuneración tributable de 880.620. Ahí nos tenemos que ir a la tabla de impuestos de octubre del 2019, que nos va indicando el tramo, el factor que tenemos que aplicar y la rebaja. En el caso anterior la persona estaba dentro de ese tramo, por eso quedaba exento, pero en este caso, con una tributable de 880.620, queda en el segundo tramo, que va de 664 a 1.476.000. Por lo tanto tiene un factor de 0,04 y una rebaja de 26.583,66 pesos. Entonces, calculamos, ¿cierto? Hacemos la operación, ¿ya? Y tenemos los 880.620 por 0,04 menos 26.583,66. Y eso me da un impuesto de 8.641 pesos, que es lo que colocamos en la liquidación. Impuesto en el tramo del 0,04, 8.641. Totalizamos haberes, totalizamos descuentos, neteamos, ¿cierto? Y me da un líquido neto de 970.148 y un líquido pago de 970.148.000 pesos. Bueno, la idea, chicos, churra que estoy chascón. La idea, chicos, es que revisen los ejercicios, los repasen, vayan calculando y las dudas que tengan me las puedan ir informando para irles respondiendo hasta que nos podamos encontrar nuevamente en clases y podamos hacer las cosas en la pizarra, pero así que se me ocurre que podemos ir avanzando algo. Un abrazo a todos, cuídense mucho ya y que estén todos súper bien.